Amigos de Misterios Ocultos, en esta ocasión vamos a hablar de la bilocación, este fenómeno exclusivo en hombres y mujeres de fe. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Lourdes Gómez. Ella es periodista, es escritora e investigadora de lo insólito. Te quiero dar la bienvenida. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, Mayra. Qué placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Cuéntame, por favor, ¿qué es este fenómeno de la bilocación? Pues la bilocación está asociada sobre todo a capacidades paranormales que presentan santos y santas, tanto de la Iglesia Católica, pero también de otras religiones. Por ejemplo, en ámbitos como el budismo, también se da mucho esta clase de fenómenos asociados sobre todo a la contemplación, a la mística e incluso al ayuno. Estamos hablando de la capacidad de estos santos de poder estar en dos sitios a la vez de manera física. No se trataría de una proyección astral, por así decirlo, sino que están realmente en cuerpo y alma en dos lugares a la vez. Increíble capacidad. Estar simultáneamente en dos sitios es casi como lo que creemos que vivimos en varias vidas paralelas, simultáneas. Así es difícil de creer, pero tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de la parapsicología tendríamos muchas capacidades dormidas y hay personas que debido a su fe exacerbada y a la completa confianza en la fe y en Dios son capaces de obrar, de reactivar este tipo de mecanismos que la mayoría tenemos dormidos y lo hacen a través sobre todo del ayuno, de la contemplación, de la meditación y de la mística. Podríamos pensar que se trata de simples leyendas, pero lo cierto es que hay muchos testimonios. Como están asociados a los santos, Mayra, la Iglesia para canonizar a estas personas hace una exhaustiva investigación. Se recaban todo tipo de testimonios y pruebas, entonces en los anales de la Iglesia se conservan todos los testimonios, todas las pruebas de esas bilocaciones. Claro, que existen, que son reales, que son palpables y que están ahí como evidencia. Hablemos de los misterios de la Dama Azul. ¿De qué se trata? Pues se trata de uno de estos personajes de la Iglesia Católica superpotentes y que están asociados a la bilocación. Es el caso de bilocación más extremo que se ha investigado y es asociado a la monja española María Jesús de Ágreda, que vivió en el siglo XVII, más conocida como la Dama Azul. Su historia comienza cuando ella, siendo una monja de clausura en Ágreda, en Soria, en España, es capaz de bilocarse hasta las tierras de Nuevo México, Texas y Arizona. Repito, en el siglo XVII se contabilizaron más de 500 bilocaciones de esta monja para poder evangelizar a los indígenas que allí estaban. La historia se descubre a partir de la llegada de los frailes franciscanos a evangelizar en estas tierras. Ningún europeo había llegado hasta allá y en torno a 1629 se dirige esa primera expedición. Iban con mucho miedo porque les habían dicho que eran indígenas muy belicosos y repito que nadie había conseguido acceder a ellos. ¿Cuál es la sorpresa de Fray Alonso de Benavides, uno de los frailes que iba en este grupo? Que se encuentran con un grupo de indígenas que se acercan a ellos con amor, con gratitud, portando cruces de madera en las manos y pidiendo ser bautizados y que les dieran la palabra de Dios. No daban crédito a lo que estaba ocurriendo y estos indígenas les comentaron que ellos ya habían sido visitados por la que ellos denominaban la Dama Azul, que era una señora muy bonita que vestía un vestido azul, un hábito de color azul, y que les había dicho que se acercaran a ellos para ser evangelizados. Ahí Fray Alonso de Benavides comienza toda una investigación que él redactó para que el rey de España pudiera conocerla, y en el Memorial de Benavides, así se conoce esa obra, de 1635, él lleva a cabo toda la investigación para dar con esa Dama Azul y la descubre. Es María Jesús de Ágreda, esa monja que no había salido del convento de clausura, pero que había sido capaz de bilocarse, de llevar consigo cálices, de llevar consigo cruces para evangelizarlos, repito, en más de 500 ocasiones. La Inquisición investigó a María Jesús de Ágreda entre 1635 y 1650 y fueron totalmente ciertos
ciertos los datos que ella vio de esas tierras lejanas, que de otra manera no las podría haber visitado jamás. Y bueno, pues a fecha de hoy se conservan muchos recuerdos de esta historia. Gracias a ella se evangelizaron más de 80,000 personas en esas tierras. Cerca de Arizona, Silver City, existe un picacho conocido como la monja arrodillada, en recuerdo de ella. La flor oficial de Texas, que es el bonete azul, parte de la historia de la Dama También, Azul, porque exacto. se dice que ella, al marcharse en la bilocación, dejaba tras de sí un rastro de flores azules. Es Qué decir, hermoso. existen muchos datos asociados a esa monja que fue investigada por la Inquisición y que su testimonio se dio, por cierto. Es como cuando decimos que Dios puede estar en todas partes. Digo, obviamente ella no es Dios, pero con el apoyo queremos pensar que fue conducida en estos viajes tanto por él como por decir por los ángeles o otras inteligencias cósmicas, Lourdes. Así es como dices, Mayra, porque claro, le preguntaban en la investigación que ella cómo hacía estos vuelos místicos. Y ella llegó a comentar en obras suyas, ahora te contaré la obra que escribió, que era una nube y unos ángeles los que la llevaban hasta allá. Entonces, podemos pensar que quizá lo que para ella en el siglo XVII era una nube y ángeles es lo que para nosotros hoy día puede ser el fenómeno ovni y entidades ajenas a nuestro mundo. Hay que tener en cuenta que ella, uno de sus aspectos más controvertidos fue una obra revelada, una obra que le dictaron desde las otras realidades sobre la vida de la Virgen María, mística ciudad de Dios. Una obra que tuvo que escribir 2 veces porque la primera vez daba detalles tan impactantes que su confesor la pidió que quemara el manuscrito. Wow. Por orden de estas realidades tuvo que escribirla una segunda vez. Yo tengo esa obra, es impactante. Inspiró a Mel Gibson para La Pasión de Cristo y en esta obra es donde ella da ese tipo de detalles. Es un personaje fascinante. Imagínense si la primera versión fue oculta por lo intenso que era y si aún así la segunda pues es muy intensa, pues no me puedo imaginar cómo habrá sido la primera. Lourdes, ¿cuál es su conclusión personal acerca de este misterio? Se trata de un caso, uno de los casos más genuinos que tenemos, con más pruebas, y estamos ante la confirmación de que la realidad es mucho más amplia de lo que nos han contado y que en ese choque entre dos mundos, el nuevo mundo y el europeo, hubo toda una serie de apariciones de objetos extraños en el cielo, de personas con capacidades extraordinarias como María Jesús de Ágreda. Es toda una historia que sigue oculta a fecha de hoy, pero que tenemos que sacar a la luz. Por eso tenemos este excelente tema esta noche en Misterios Ocultos. Ella es Lourdes Gómez, licenciada, periodista, escritora e investigadora de lo insólito. Lourdes, ha sido un gusto. Igualmente, Mayra, gracias de corazón. Será hasta la próxima. Y amigo, nos resta decir, como decimos en Misterios Ocultos, que el misterio continúa.